Bueno, bienvenidos también a los que van a ver este video luego. Que el Señor pues pueda hablarles mediante su palabra y sean edificados. Eh, Abra su Biblia en 1 Corintios 2. Vamos a leer desde el versículo 2. Versículo 2, capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 3, versículo 4. 2:14 al 3:4. Dice así, me avisa cuando lo tienen. Dice así la palabra de Dios. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. La razón que el apóstol da es porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? Quiero hablarles primero de unos antecedentes históricos para que podamos entender aquí un poco del contexto de lo que el apóstol está tratando. Pablo funda la iglesia de Corinto alrededor del año 50-51 después de Cristo. ¿Estamos? Pablo funda alrededor de ese tiempo la iglesia de Corinto. Ahora, eso lo encontramos en Hechos 18. Obviamente, como funda la iglesia en esa época, los recién convertidos son tratados como, en espiritualmente hablando, niños. Son los neófitos, los recién plantados. Neo, de nuevo, fitos, plantados. O sea, los neófitos, o sea, los recién convertidos, los recién plantados, ¿no? En el reino. Entonces, teniendo en cuenta estos antecedentes, también tenemos que permaneció allí 18 meses. O sea, año y medio. Estuvo enseñándole las doctrinas básicas. Estas doctrinas básicas a las que él distingue aquí, llama como leche. Leche. O sea, los fundamentos del Evangelio es lo que Pablo aquí dice cuando dice el versículo 2, que hoy nos vamos a enfocar en el versículo 2 y el versículo 3, la parte A del 3. Hoy vamos a ver 2, 3a. Él dice, os di a beber leche. No pude hablarlos como espirituales. ¿Cuándo? Cuando estuvo con ellos alrededor de 50-51. ¿Por qué? Porque eran carnales, pero en el sentido de niños en Cristo. Acuérdense, la palabra griega que vimos la semana pasada es sarkinos, que no es la misma que él usa después en el versículo 3, que es sárquicos. Entonces, Pablo dice, les di de beber leche y no alimento sólido porque estaban recién convertidos, eran niños en Cristo. Entonces, luego de que tenemos estos antecedentes, podemos entender por qué Pablo ahora les dice que ya todavía no les puedo dar alimento sólido porque siguen siendo carnales. Y por eso es que Pablo cambia la palabra de sárquinos a sárquicos. ¿Por qué? Porque Pablo dice, han pasado 5 años, alrededor de 5 años, cuando Pablo escribe esta primera carta a los Corintios. Entonces, saca usted su matemática. Funda la iglesia alrededor de 50-51, les da el alimento leche, las bases del evangelio, lo sencillo, lo del Cristo te ama, murió por tus pecados y tienes que poner tu fe en Jesucristo. Y los corintios dijeron sí, luego estuvo discipulándolo alrededor de 18 meses, muy nítido. Luego Pablo se va, pero cuando Pablo está 5 años después aproximadamente, le llega noticias, como dice el capítulo 1, ¿de parte de quiénes? ¿De los de quién? Los de Chloe.
Y les dicen los de Cloje que hay un tremendo alboroto en la iglesia de Corinto. Pablo les escribe y le dice, bueno, aquel de entonces, cuando ustedes se convirtieron, yo les di lechita espiritual. Pero es sorprendente cómo en 5 años, alrededor de 5 años, ustedes siguen siendo niños, bebés, cuando debieron crecer. Hermanos, no sé, ¿a usted le parece que en 5 años tú te gradúas de una carrera universitaria? ¿Cierto? O sea, en 5 años tú eres un profesional. La vida está diseñada así. La primaria te dura 6 años. La secundaria ahora se divide en 2. Aunque algunos, bueno, cuentan 11, 12, 13, pero igual son 6 años más. Pero la universidad normalmente son 5, excepto los que estudian medicina y carreras de estas ciencias exactas que son un poco más complejas, más relacionadas con la medicina, tecnología médica y cosas así. Pero normalmente en las carreras hay unas universidades que hasta en 4 años ya tú estás listo. Y si vas a una pública que pagas y no importan tus tareas ni nada, lo que tú aprendes, sale más rápido. Claro, no es lo que yo recomiendo, ¿no? Pero prestemos atención a eso. 5 años, hermano, es bastante para que uno crezca en Cristo. Si él de esos 5 años, él estuvo año y medio, o sea, quiere decir que estuvo dando un discipulado año y medio, hermano. No sé si usted se ha puesto a pensar, usted diría, ¿qué sería que Pablo, el apóstol, te disipula a ti por 1 año y medio? Tal vez te diga, qué chuleta, qué suerte hubiera tenido yo comparado a mis pastores. Pablo, este Pablo con el otro Pablo, dame el otro Pablo 1 año y medio. El asunto está que ustedes hubieran sido la misma carga para él. Y él les llamaría carnales. ¿Por qué? Porque nuestra carnalidad, nosotros somos desobedientes. Y ese es el problema que está tratando el apóstol aquí. De hecho, vamos a ver lo que dice Leon Morris. Hay algo que dice Leon Morris muy interesante. Dice, estuvo bien que los corintios estuvieran en la posición de bebé. Estuvo bien porque es normal. Ninguno de nosotros nació sin ser bebé. ¿Cierto? Entonces, nacemos bebés y crecemos. Nadie nace grande. Imagínense, pobre madre, que salga uno del... Imagínense. Y mi madre, si me tuviera mi edad, ya imagínate qué locura cómo salgo de ahí yo. O sea, es ilógico. O sea, todos pasamos por la etapa de bebé. Todos pasamos por la etapa de bebé. Sin embargo, no nos quedamos en esa etapa de bebé. Nosotros empezamos a crecer. Al año ya debemos estar dando nuestros primeros pasos. Y cuando damos nuestros primeros pasos, los músculos se ejercitan, se fortalecen o no. Usted sabe que el cráneo inclusive del bebé cuando está recién nacido es más blando. Pero ya que se caiga uno de ustedes para ver si no le va a salir un tumor ahí de una vez. Pero al niño no. Porque está en un proceso natural. Pablo usa esta analogía porque en el cristianismo es lo mismo. Está bien, te convertiste, metiste la pata, caíste en esto, murmuraste, mentiste, engañaste. Pablo dice, está bien, entonces estás creciendo en la fe. Vas a ir aprendiendo que eso no debes hacerlo porque daña a tus hermanos, daña la unidad y afecta a la iglesia. ¿Cierto? Pero dice, espérate, lleva 5 años y me están diciendo que están peleándose que yo soy de Pablo y de Apolo. O sea, repito, esa conducta era cuando tenían 1 año. Pero resulta que ahora ustedes están 5 años que deben haber crecido. Ustedes siguen todavía en las mismas problemáticas que hace 5 años. Les pregunto, hermanos, amados, ¿no nos identificamos con esto? Porque hay hermanos que uno le llama la atención, 5 años siguen en lo mismo, 6 años, 7, 8 años. Y es como que se cansa el pastor de regañar o el hermano un día piensa en cambiar. Hay conductas que se tratan en la iglesia, ¿por qué? Así, por año, porque la gente le da paso a la carnalidad y no a la vida espiritual. Y continúo diciendo lo que dice Morris. Pero deberían haber superado ese estado hace mucho tiempo. Leemos la frase completa. Estuvo bien, muy bien que los corintios estuvieran en la posición de bebé, cuando en realidad eran bebé. ¿Eran bebé? ¿Te comportas como bebé? Pablo mismo dice más adelante en esta misma carta, cuando yo era niño, hablaba como niño, pero ya no soy un niño.
Entonces dice Henry, deberían haber superado esa etapa hace mucho tiempo. Ahora vamos al diagnóstico que el apóstol Pablo hace de ellos. Como bien ha dicho Morris, lo natural, lo esperable es que ellos hubieran madurado. Eso es lo que se espera. Y te pregunto, hermano, ¿no te pasó que cuando tú llegas a una iglesia y te presenta un creyente de años, tú dices, este fulano debe tener madurez, lleva cancha? Entonces, hermanas, ¿se acuerdan una hermana que estaba en el grupo de las mujeres que a mí me dijo, pastor, es que yo ni comento porque es que yo apenas estoy conociendo de Dios? Y hay una hermana que comenta unas cosas tremendas. Yo digo, me da pena comentar. Ustedes saben, yo conté ese caso, ¿verdad? Yo que le respondí a la hermana, esto no tiene que ver con años. Tiene que ver con entrega, con obediencia, que cuesta a los años, también les cuesta la obediencia. A Dios, no a hombres, ojo, a Dios. Pero ese es el sentir común de nosotros en un mundo acomplejado, en un mundo quebrado, corrupto. Es eso. Es, ay no, yo no sé, él sí sabe. Y eso es un patrón común, no solo en esta iglesia, en todas las iglesias del mundo vamos a experimentar esto, porque el ser humano es así. Ahora que estamos en el tema del fútbol, a veces que me pongo a discutir con unos cuantos, me dicen uno, bueno, yo no es que sepa muy de fútbol porque yo apenas llevo unos años viendo. Siempre tendemos a justificarnos nuestra forma neófita de afrontar cada cosa en la vida. Pero todos vamos a ser neófitos en un tema determinado. En todo el resto de nuestra vida, en algún tema vamos a ser neófitos. Es más, vamos desbloqueando temas y vamos siendo neófitos en cada tema desbloqueado y vamos avanzando si nos interesa avanzar, ¿no? Hay gente que prefiere vivir toda su vida en un estado neófito, pues, eterno. Pero es normal que esperemos la madurez. Y Pablo dice que la realidad no es lo que debió ser, pero la realidad es que no podían recibir alimento sólido. Ya no se preocupen, ahorita les hablaré de qué es leche y qué es alimento sólido, pero por ahora vayan haciéndose la idea. La razón por la que no podían recibir alimento sólido, Pablo dice, ahí lo dice en el versículo 3, porque todavía son carnales. Y eso aquí entonces, ya aquí sí usa la palabra sárquicos. ¿Por qué Pablo entonces dejó usar sarquinos? Porque ya no son bebés, ahora son carnales, o sea, ahora son caracterizados por la carne. ¿Ves la diferencia? Qué bonito esto que Pablo cambia dos palabras griegas, o sea, usa dos palabras griegas, una para lo natural, lo esperable, lo que se entiende, y lo otro, la conducta terca y reincidente en la carnalidad. ¿Me están entendiendo? O sea, dos palabras que usa, puede usar la misma en los dos casos, pero él hace una diferencia en esas dos palabras porque hay una diferencia en años donde te puedo permitir una cosa y ya no te lo puedo permitir. Por eso los cristianos que recién se convierten o los hermanos que recién vienen a la iglesia, a veces pueden esperar que uno sea más demandante hacia ellos. Y yo siempre diré que soy más demandante a los viejos. Porque son los que yo no le voy a exigir a un recién convertido lo mismo que le exijo a los que han estado conmigo más años. Porque yo entiendo el estado de los nuevos. Lo que yo no puedo entender es el estado de los viejos en las mismas cosas que caen, y yo tengo 5 años peleando con ellos en lo mismo. Eso sí, entonces, tal vez los nuevos se intimiden y digan, ay, Dios mío, el pastor sí es. Tranquilos nuevos. Los que son nuevos aquí, no se preocupen, porque yo entiendo que ustedes están empezando a caminar. Y Pablo, como un hombre que el Señor le dio una tremenda inteligencia, dice, para que no me digan que no son carnales, porque van a decirme, ay, pastor, usted me está diciendo que yo soy carnal. Pablo le dice, les tengo una prueba de su carnalidad, listo. Dice, pues habiendo celos y contienda entre vosotros, ¿eso no demuestra que son carnales? Y cuando Pablo dice luego allí, y andáis como los hombres, se refiere a hombres naturales. ¿Se acuerdan los hombres naturales? Los que ya leímos para los nuevos, están o los que nos visitan hoy. Los hombres naturales fue lo que leímos en el versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, pues no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. O sea, el hombre natural es el que no conoce a Dios. Es el hombre que no entiende el evangelio. Es el hombre que no sabe qué es lo que nosotros hacemos aquí hoy un miércoles. El hombre natural es ese que le dice, ¿dónde tú vas? No, que voy a una iglesia, que hay un culto de oración. ¿Qué culto de qué? ¿De oración? ¿Es que oración qué? Esos son los naturales. Pero Pablo dice, imagínate,
Pablo equipara a estas personas que están yendo a la iglesia y que se dicen ser cristianas con aquel que no entiende lo que se está haciendo en la iglesia. ¿Están entendiendo? ¿Está captando? O sea, si usted tiene celos y contienda y todos esos pleitos que tienen, ustedes están actuando como si ustedes realmente nunca hubiesen conocido a Dios. Y por eso no están actuando como los naturales. Entonces, ¿estamos hablando de espirituales o estamos hablando de hombres naturales? A los corintios les pregunta esto y ellos retóricamente la respuesta es, sí, es verdad, estamos actuando como naturales. Pero Pablo les llama hermanos míos, son mis hermanos. ¿Estamos claros en esto, hermano? Y a este punto, esta parte le he puesto entonces la incapacidad para asimilar el alimento sólido. La incapacidad para asimilar el alimento sólido. Y hay algo importante que Pablo no dice allí, no les voy a dar alimento sólido. No es porque Pablo no quiera darle alimento sólido, sino que él dice, ustedes no pueden recibirlo. No se trata de que Pablo no lo dé. Y más adelante, tal vez, no sé, al final de hoy, de la enseñanza de hoy, o el otro miércoles, les mostraré cómo Pablo sí habla, o sí da alimento sólido en la carta. Porque el problema no es que él no lo quiere dar, el problema está que él lo va a dar. Solo que el problema realmente es que los corintios no pueden recibirlo. Hay una incapacidad en ellos, no en Pablo. El énfasis entonces recae sobre la incapacidad de los corintios. O sea, si no puedo darle más que lechita es porque ustedes no pueden tragar. ¿Me explico? Es como que yo venga Giovanito ahorita, yo venga y le traigo una hamburguesa que yo hice en mi casa con brisket de 16 horas. Con un poquito de ¿cómo se llama? Ya me está dando hambre, ¿verdad? En un pan de masa madre, bien doradito, arúgula, y una salsa barbecue leve ahí nada más, y ya. Y yo le digo, Giovanito, vamos. Giovanito, no, la incapacidad no está en yo traerle el brisket, del parado brisket, ni o dárselo. La incapacidad está en el niño que no puede bajarse eso. ¿Quién necesita él? Lechita. Pero yo le traje el brisket. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo está diciendo que la incapacidad no está en él. La incapacidad está en los que están escuchando el mensaje o a quienes le llega esta carta. Ahora, les voy explicando entonces. La leche es la verdad del evangelio en su nivel básico. Es la verdad del evangelio en su nivel básico. Y esto es importante entenderlo porque a lo largo de la carta vamos a ver cómo las doctrinas transformadas, las doctrinas en leche, cómo también se van a ver como viandas, como alimento sólido. Pero miren cómo el Señor nos demanda a nosotros no quedarnos en la lechita. Y miren que la leche no es mala. Ojo, la leche no es mala. De hecho, Pedro va a decir que anhelar la leche espiritual. Solo que él lo está diciendo Pedro en un contexto también que es como, oye, empieza por allí, pero no te quedes allí. Hebreos, el escritor de Hebreos hace la misma queja. Ya debiste estar comiendo alimentos sólidos y sigue tomando lechita. Entonces, el problema no es la leche. El problema es cuando estás consumiendo lechita. ¿Me está entendiendo? O sea, el problema no es que pastor, por la leche es mala. No, la leche no es mala. El problema está que tú tienes 20 años y sigues tomando leche. ¿Qué te va a pasar? Anatómicamente, ¿qué te va a pasar? Dilo, ¿sabes cómo? Desnutrición. Desnutrición, hermano. Claro, el niño como está creciendo y está bebé necesita leche. Y más la leche materna, ustedes lo saben. A pesar de que esto queda grabado aquí, de muchas madres que no quieren amamantar a sus hijos y nada más quieren estar dándole suplementos. El asunto es que el niño necesita la leche de la madre, la grasa de la madre. Porque eso al niño se ve hasta en la naturaleza, hermano. Y si no, ya que estamos en mundial, también vean lo que se alimenta Haaland también. Que ahorita está desesperado porque no encuentra leche de granja en Estados Unidos. Oye, ustedes son bien mundialistas. Oye, vamos. Y de ahí del mundial, usted pasa mundano porque es parecido, ahí va. Y el alimento sólido, entonces, la misma verdad básica, pero comprendida a mayor profundidad. Ya esto lo iremos viendo.
Mira lo que dice David Guzik sobre eso. David Guzik dice, grábense esto, la diferencia entre leche y vianda es una diferencia de grado, no de tipo. No hay dos evangelios, no hay uno avanzado y uno para los neófitos. No, es un asunto del mismo evangelio en diferente grado. Cada doctrina, y él pone un ejemplo aquí tremendo, cada doctrina que puede ser enseñada en un seminario, lo digamos un seminario como el Seminario Reformado Latinoamericano, y así salió huyendo de ahí. Pero no quiere decir que esas doctrinas que enseñan allá, él no las puede entender en un lenguaje más básico. Entonces eso es lo que dice Guzik. Puede ser enseñada a niños, aunque obviamente no con las mismas palabras. Pero se puede enseñar la misma doctrina a un niño como a un académico. Y eso es lo bonito del evangelio. Entonces la diferencia, repito, está en el grado de la verdad enseñada. Por eso yo les he dicho a los que son parte de la iglesia que eso de las escuelas dominicales a los niños se les tiene que dar la misma enseñanza, que inclusive se recibe por parte de los adultos, pero una versión a ellos reducida, pero tiene que ser la misma enseñanza. No está jugando a ponerle la cola al burro, ni armando legos, ni cantando en el arca de Noé, todos caben, todos caben. Porque eso, el niño también, a pesar de que sea niño, el niño tiene que estar creciendo espiritualmente también. Porque por eso es que el niño crece raquítico y luego se transforma en el adulto de la iglesia. La gente dice, no, cuando está grande le predicamos el evangelio. Cuando está grande se te fue. Se te fue. Agárralo, ya se te fue. Por eso desde el niño, es más, debe haber más énfasis en darle alimento bueno al niño que a los adultos. Porque el adulto mañoso, hermano, es un lío. Pero el niño que va creciendo en el evangelio, creyendo como debe creer, hermano, esos son los pilares de una iglesia al futuro fuerte, firme y que da la gloria a Dios. Por eso, hermanos, les digo, cuiden a sus niños, eduquen bien a sus niños en el Señor. Así que estamos claros en esto. Bien, aquí hay un pastor. Para darle un poquito más de entendimiento a ustedes, la leche no es una doctrina falsa o inferior. ¿Escucharon? Es el fundamento. La leche no es una doctrina falsa o superior, es el fundamento. ¿Me explico? Ya luego hablaremos, por ejemplo, del perdón. El perdón. Todos sabemos que hay que perdonar. Yo creo que aquí hasta el más nuevo sabe que hay que perdonar. El asunto es que esa es la doctrina básica. El fundamento es que hay que perdonar, pero luego la doctrina va poniéndose más profunda cuando entendemos por qué tengo que perdonar. ¿Hasta qué grado debo perdonar? ¿Cuáles son las implicaciones de perdonar? ¿Cómo vivo yo cuando perdono? ¿Cómo vivo yo a la luz de que soy perdonado? ¿Ya andan entendiendo? Eso es alimento sólido. Por eso es que tú dices, oye, ¿por qué a este hermano le cuesta perdonar? Porque se quedó en lechita. Se quedó en lechita. Él cree que hay que perdonar nada más y te perdona. Pero no hay transformación y no hay convicción. Y te dice que te perdona y te perdona. Y claro que perdona. No estoy diciendo que es falso el perdón. Pero cuando hay comida sólida es otra cosa, porque el perdón no solo se queda en el perdón, sino restauración. Se aprende de eso, se lleva una enseñanza, se glorifica a Dios en todas las formas que se puedan por medio del perdón, que ya lo iremos viendo. Por ejemplo, hay gente que en la iglesia, ya me estoy adelantando porque eso es la otra semana, pero es que estoy picado. Pero les muestro por ejemplo más de lechita, es para que tengan un poquito de entendimiento y luego ya me entiendan la otra semana cuando vamos todos los ejemplos que vamos a ver. Todos hemos escuchado que hay que amar al prójimo, ¿cierto? Y usted lo va a repetir, sí, hay que amar al prójimo. Eso es lechita. Alimento sólido es cómo yo muestro que amo al prójimo. O sea, ¿me muevo a ayudar a mi prójimo? ¿Me entiende? La lechita es yo entiendo la doctrina y sé que yo debo hacerlo. El alimento sólido es me lleva a hacerlo porque yo lo entiendo, porque entiendo que hay una necesidad, porque entiendo que hay urgencia, porque entiendo que en mi país hay necesidad, porque entiendo, por eso nos movemos. Entonces vamos a hacer actividades para ayudar a los que tienen hambre en la calle, vamos a ayudar a las personas que tienen necesidad. Eso es alimento sólido. Pero dígame, hermano, cierto o falso, si usted ve que hay gente que nada más dice de nombre y conoce la doctrina como lechita, pero no hay implicaciones profundas. Ese mismo que repite en la iglesia, amén, Jaden. Ese mismo que repite en la iglesia, sí, es verdad, pastor, hay que amar al prójimo. Luego ve a una persona necesitada en la calle y dice,
no he comido nada en todo el día, y entonces tú vienes y dices, la clásica, sí, eso para tanto lenguaro, ¿verdad? Bueno, si no quieres que se lo gaste en guaro y estás en el Choveca, por ejemplo, ve y cómprale un par de hojas de un pedacito de carne de puerco de 2, 3.50. ¿Eh? Y un buen chicheme, y entonces entrégaselo. Eso es alimento sólido. Digo, no la carne y el chicheme, no me refiero a la acción. Eso es alimento sólido. No es repetir, hay que amar al prójimo como a mí mismo. Sí, Señor, sí, amén. No, es moverme, me muevo a hacerlo. Eso es. Hay uno vivo aquí. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, escuchen esto. El alimento sólido no reemplaza ese fundamento que es la leche, sino que lo desarrolla hasta sus implicaciones más profundas. Esto es para que entendamos bien la analogía. Esto es agarrar la leche, esta misma leche que te la puedes tomar de la vaca, y luego con eso sacas mantequilla, sacas ghee, para los yeyecitos aquí. Después de esa misma leche sacas queso, que eso ya es proteína, ¿te das cuenta? Ya es proteína, y vas sacando todo tipo de queso, manchego, provolone, ricota, gouda. No voy a hablar del quesazo macho o cogerle un poco de en la pizza, no vamos a hablar de eso. No, hombre, no. Pero, ¿me entiendes? O sea, el fundamento se desarrolla hasta sus implicaciones más profundas. Entonces, cada cosa que vamos a ir viendo, cada doctrina, ya te repito, no quiero adelantarme porque vamos a ver varias doctrinas. Y ojo que, aunque usted va a decir, pastor me la está tirando, van a ser todas sacadas de la misma carta a los Corintios. O sea, no se preocupe. Y yo le voy a decir dónde está el pasaje como lechita y dónde está como alimento sólido. Y usted va a decir, bueno, el pastor no me la está tirando, que parece mucho que es para mí. Y si va a ser para ti, solo que bajo la excusa de que ahí estás viéndola allí. Así que, repito, no reemplaza el fundamento, sino que lo desarrolla hasta y esta palabra grábatela, hasta sus implicaciones más profundas. Si quieres pensarlo de otra manera, aplicaciones más profundas. Con esto también quiero citar a Ernesto Trenchard. Mira lo que dice Ernesto Trenchard. La leche espiritual de la palabra es muy buena. ¿Ven? Que estamos de acuerdo en eso. No estamos hablando que es mala. Y es necesaria para la vida espiritual de los recién nacidos. Eso lo vemos, como le mencioné, 1 de Pedro 2:2. Pero es preciso administrar leche. Si es preciso, administrar leche a personas mayores es señal de una grave falta de desarrollo. ¿Se dan cuenta que entonces el problema no es la leche? El problema es que están grandes y siguen tomando lechita. Y por eso son carnales. ¿Me explico? El perdón te va a costar, como puse el ejemplo del perdón, te va a costar más porque ya vas a ser muy carnal, que el perdón, aunque tengas la lechita, no te va a bastar para perdonar bien, porque sigue siendo carnal. El asunto que tú puedas perdonar con todas las implicaciones que llevas, porque tú pasas a ser entonces espiritual. Esto quiere decir que comes viandas. Y continúa Trenchard, dice, este infantilismo fue causa del espíritu carnal que fue a la vez fuente de las divisiones en Corinto. Mientras que en Hebreos 5:12 la misma causa, o sea, la desnutrición por tomar nada más solo leche y siendo adultos, colocaba a la congregación en peligro ¿de qué? De apostasía. Les recuerdo rapidito, no voy a entrar en el estudio de Hebreo, tal vez sí la otra semana o tal vez nunca, no sé, o cuando otro día me toque. Pero les digo, vamos a leerlo. Ya, bueno, creo que hoy vamos a entrar en eso. Ok, vamos a entrar. Yo lo veo que están y que entre, pastor, entre, dale. Hebreos 5, versículo 12. Y vamos a ir hasta el 6 del 6. 6:12 al 6:6. 5:12 al 6:6. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Detente un momentito. Ojo,
Los hebreos por eso están al borde de la apostasía. ¿Saben por qué? Porque están peor. Ellos estaban ya comiendo alimento sólido y retrocedieron. Echaron para atrás. ¿Están captando? Los oráculos de Dios es la revelación de Dios. En este caso, el Antiguo Testamento. O sea, y esto es clave. Estamos viendo el Antiguo Testamento. O sea, se olvidaron de Cristo. Porque una de las cosas que estaba pasando con los hebreos es que ellos querían volver al judaísmo. Tatán, tatán. Y en centrino, chalón, ¿eh? Y en el sentido amplio de leche y alimentos sólidos, podemos decir que leche es Antiguo Testamento. Y repito, la leche no fue mala, no es mala, sino que el mismo Pablo a los Colosenses dice eso es sombra de lo que debía de venir. Lo que debía de venir, la figura es Cristo. Entonces dejaron a Cristo, el alimento sólido. De hecho, no puse aquí, pero hay una frase casualmente hay una frase creo que es, no recuerdo si la leí, fue de McGee, Vernon McGee. Pues la frase es, creo que fue, no miento, fue Charles Hodge. No la puse, pero Charles Hodge dijo lo siguiente, dijo, Cristo es para los niños leche, para los maduros y los hombres formados alimento sólido. Yo no sé, dije, no la voy a poner porque no es tan importante, pero Dios mío. Pero sí, Charles, yo las voy a anexar para la otra semana. Pero Hodge dice eso. Y es lo mismo, Cristo, al volver, los hebreos, al querer volver al judaísmo, están volviendo a la promesa, no al cumplimiento. Miren lo terrible que es eso. Y por eso dice que es apostasía, están bordando la apostasía. ¿Por qué? Porque si se van a las promesas, niegan a quién. Continúa, Leslie. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Oh, Dios mío. Sí, continúa, no voy a explicar cada cosa. Dale, sigue. Nada más voy a enfocarme en el punto. Dale, Eliasib, sigue, hermano. Pero el alimento sólido es para los adultos, Ojo con eso. los cuales por la práctica ¿Por la qué? Tienen los sentidos. Ven pienso en esta palabra, práctica, ejercicio. Son palabras que normalmente van juntas, ¿no? Para la práctica, ejercicio. Continúa, hermano. para discernir el bien y el Santo mal. Dios. Entonces, ¿cómo discernimos el bien y el mal? Ay, Dios mío. Voy a predicar Hebreo. Ciérrame Corintios. Vamos. Hermano, ¿cómo discernimos? La gente dice, yo quiero discernir el bien y el mal. ¿Cómo? No sé, aquí esperando. ¿Ah? Siendo espirituales. Pero ¿qué dice aquí que es ser espiritual? Que es maduro. Practicar y ejercitar. ¿Y eso tiene que ver con qué? ¿Pasividad o actividad? Actividad. Entonces usted escucha, hermano, y que estoy aquí pensando si es correcto o no es correcto esto. Estoy pensando si hacer esto y lo otro. Estoy pensando. ¿Han escuchado eso o no han escuchado eso, iglesia? ¿Qué hay que hacer? Actuar. Claro, ojo, ahí tú dices, pastor, pero actué y me equivoqué y me fui al precipicio. Claro, porque actuaste cuando tienes que actuar. Porque es que esto está hablando que tienes que haberte ejercitado. Es que tienes que venir actuando en obediencia hace rato. Cuando decidiste arrancar la decisión al frente, te chocaste. ¿Por qué? Porque no estás ejercitado. Ese es el problema. No es que, vio pastor, no hay que accionarse porque me equivoqué. No, es que te accionaste tarde. Porque tienes 20 años en cristianismo y todavía no te accionas. Entonces dice, bueno, ahora sí voy a discernir. ¡Bra! ¡Ay, el pastor me mintió! No. Es que, oye, empieza con lechita. Es que empieza con lechita porque te saltaste la leche toda la vida. ¿Se está entendiendo, hermano? Dios mío, qué pasaje más tremendo. Yo me lo dije, no lo vas a explicar, Pablo. No lo vas a explicar, pero Dios santo. No, vamos, creo que ahí se entendió el punto. Vamos a dejarlo ahí, Eliezer. Gracias, hermano. No, porque no voy a resistir la tentación. Bueno, vamos a hacer una cosa. Léeme el último, no, hermano. Voy a ser fuerte. Léeme el último. Léeme el 4, 5 y 6. No, sáltalo. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Wow. que gustaron la buena palabra de Dios
O sea, alimento sólido. el siglo venidero. Pero después cayeron. Es imposible Es, otra vez. es, Imposible. santo Dios. Otra vez para el arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. Oh, Los ponen a la misma túnica. santo. Pastor, ¿pero qué hay de malo de que yo me quede siendo un niño? Cuidado, que te pasas al otro lado donde no hay más arrepentimiento. Cuidado que te pasas al otro lado donde es... ¿Qué palabra, hermano? ¿Qué palabra? Es... ¿Qué palabra es? Imposible. Hermano, ¿qué es imposible? Algo que no hay forma ya. No se puede. Es imposible que vuelvas a recibir perdón. Así dice el texto. Es imposible que sean renovados. ¿Se dan cuenta? Les pregunto, iglesia, ¿es importante entonces crecer? ¿Afecta si me quedo con 15 años siendo un niño espiritual? Se afecta. Pastor, pero usted dijo que los niños espirituales, y como voy a decir ahorita, los carnales también son hijos de Dios. Sí, el problema es que cuidado, porque la apostasía no la hacen los hijos de Dios, y tal vez tú estás pensando que eres un hijo de Dios y estás borrando la apostasía, y cuando llegue será demasiado tarde. Es que ese es el problema, hermanos, que la gente se confunde y quiere jugar con Dios hasta que Dios lo sorprende. Y entonces viene el lloro y el crujir de dientes. Y después Dios es el malo. Cuando Dios te está diciendo todos los días, aliméntate, aliméntate, ejercítate en obediencia. Qué tremendo Ernesto Trencha. Oye, bueno. Y lo que para muchos es una contradicción. Parece una contradicción. Y en muchos casos termina siendo no una contradicción, sino que la primera palabra, cristiano, no es real entonces. Pero sí existe el cristiano carnal. Y aquí nuevamente le menciono las palabras sarquinos y sarquicos. Sarquinos, entonces repito, ya esto lo vimos nomás para que lo tengamos en cuenta aquí de nuevo, describe la condición de debilidad propia de los comienzos de la vida cristiana. Ya lo dije, los que necesitaban leche, los que se van a equivocar, los que van a meter la pata, los que van a ofender al hermano. Y una cosa aquí tremendo es que hermanos de la iglesia viejos que deben ser adultos, maduros, resulta que se terminan yendo a la iglesia porque el recién convertido les hizo daño. Aquí no ha pasado nunca eso. O sea, ahora a la luz del texto que estamos analizando, ustedes ven coherente que un viejo en la fe se vaya porque un nuevo en la fe lo miro mal. Piensen, sigan pensando. Usted está pensando en los casos, qué bueno. Hermanos de 15 años en la iglesia y de repente, hermano, ¿por qué no vas más? No, hombre, porque viera que el muchacho ese que llegaba ahí, un día me hizo una grosería. Pero espérate, el muchacho ni va a la iglesia ya, si ese hermano manda de visita. Qué loco, ¿verdad? Pero somos nosotros. Y no hablo de solo La Roca, hablo de todas las iglesias latinoamericanas. Porque nuestros complejos, en nuestras mentes dañadas, nuestras mentes golpeadas, claro que sí, golpeadas, frustradas, traumadas. Siempre creemos que todo el mundo nos quiere hacer daño porque, aunque mi esposa a veces me dice, pero ¿cómo así, Osito? Si es como acomplejada y al mismo tiempo altivo, porque ese es el asunto, porque la altivez es porque crees que el mundo gira alrededor tuyo, pero el complejo es el quien te lleva a sentirte aludido por todos. Entonces el latino tiene una mezcla de orgullo y complejo brutal. Brutal. O sea, una mezcla que es agua y aceite, pero bien mezclado. Porque esas cosas que deberían ponerse están. En el latino es posible. El latino es una especie extraña. Y yo soy latino también, ojo. Pero hay que ser honestos. Por eso necesitamos renovar nuestra mente y no tener nuestra mente latina, sino la mente de Cristo. Y eso es el ser espiritual, el que tiene la mente de Cristo, el que desarrolla la mente de Cristo. Pero pasan estas cosas y usted lo sabe, en las iglesias pasan.
Hermana, ¿por qué te fuiste a la iglesia? No, porque llegó una muchacha nueva ahí, entonces mi mejor amiga se la pasaba labrando con ella. Porque habiendo celos, contiendas, no eres como los hombres naturales, no eres carnal. Esos son los cristianos carnales. Entonces Sarquicos dice que describe a los creyentes cuyo comportamiento está dominado por la carne. Y es raro, yo sé que es raro, pero si usted, o sea, es raro en el papel. En la práctica, si usted analiza la práctica, usted dice es normal. Es raro como que, espérate, un cristiano con comportamiento dominado por la carne. No, pastor, usted me está hablando de un mundano, impío. Pero si yo empiezo a ilustrarles casos, usted me dice, oh, sí, sí es posible. Sí es verdad, pastor, tiene razón. Y no se preocupe, usted no estaba solo, los corintios estaban así. Solo que de aquí a hoy seguimos igual. Gracias a Dios somos salvos por gracia. Pero cuidado que la gracia no es barata. Pablo entonces muestra que los corintios debían haber pasado de una infancia espiritual razonable, legítima, a una vida caracterizada por el Espíritu. Ese es el proceso, ¿ves? 1 año soy un neófito, 2 años soy un neófito. Ahí voy cometiendo errores, haciendo la misma mangonguería. 5 años yo tengo que estar creciendo. 10 años, dijo el Hebreos, ya tiene que ser maestro. Ya tiene que ser maestro. Pero 10 años, hermano, hábleme de un pasaje, hermana, habla de un pasaje. Ya debe ser maestro. Porque no hay madurez espiritual. Y mira lo que dice. Siempre les traigo a alguien nuevo. Hoy les traigo a Alan Redpath. Es que me gustó esta frase de Alan Redpath. Dice, el cristiano carnal es un hijo de Dios. Eso es lo primero. Mira lo bonito. Es un hijo de Dios. Hay misericordia. Hay misericordia, hermano. Si te has sentido carnal, te tengo una noticia. Hay misericordia y hay gracia para ti también. Gracias, mira que es bueno. Dios es tan bueno, hermano. Porque si en mí pudiera estar el poder de decidir si el cristiano carnal es verídico o falso, yo diría falso. ¿Cómo va a ser? Pero Dios dice, yo tengo misericordia y gracia porque hay abundante gracia y misericordia. Ahora, ese mismo que da abundante gracia y misericordia tampoco es mogo. ¿Estamos? Siempre cuando tú mides la gracia y la misericordia de Dios infinitamente y tú dices, wow, también recuerda que Él es suficientemente y eternamente y totalmente sabio, que es lo opuesto a ser mogoncio. ¿Estamos? O sea, tú dices, ay, bueno, Señor es grande la gracia y por eso yo, recuerda que también es suficientemente sabio. O sea, no resaltes atributos por encima de otros. Pero muchos cristianos nada más gracia y misericordia, pero viven como si Dios no los ve, como si pueden chifiar a Dios, como si Dios santo, ¿cómo es posible? Por eso es que dice Alan, el cristiano carnal es un hijo de Dios, nacido de nuevo, mira tú, nacido de nuevo, y en camino al cielo. Pero está viajando en tercera clase. Me encantó. Está viajando en tercera clase. Wingo. Y con tu maletón ahí mismo, en medio de los pies, que no puedes ni cerrarlo. ¿Cuándo tú puedes irte y sin aire? Bueno, ni siquiera apresuración. Tienes que ir con un tubito por la ventana a ver si agarras algo, no sé. Pero la India, cuando te puedes ir en copa, en la clase alta. Ahora que fuimos a Colombia estábamos así. Yo pasé mi chuleta y le decía a mami, un día vamos a venir aquí. Ahora me tengo que aguantar el tipo las pezuñas al otro lado, pero dale, está bien. Eso pasó cuando fui a España. No sé dónde era ese tipo. ¿Sabes lo que es aguantarse 9 horas y media con un tipo que encima sube los pies a la silla? No sé cómo, era un flaco que es impresionante. Porque no me dejó los pies abajo, lo subió. Oh, Dios, y las pezuñas, hermano. ¿Sabes lo que viajan 9 horas y media, sí, hermano? Yo me quería morir. No podía ni dormirme. No, hermano, y no hay manera. No hay manera, hermano. Hermano, eso era el parmesano vencido.
Mira lo que te estoy diciendo, que parece una contradicción, pero imagínate, ya dejen el relajo, porque la gente nos está viendo aquí en el video. Ahora voy a expandir un poquito esto porque me encantó esta frase y yo la desarrollé un poquito para que entiendan. Y aquí van a salir algunas frases que ya yo he hablado otras veces y pues vale la pena recalcarlas. Viajar en tercera clase entonces es este cristiano carnal que pierde el gozo, la paz y la plenitud espiritual que Dios diseñó para sus hijos. Nos han vendido un evangelio de mártir, que tampoco es el evangelio verdadero. Porque Jesús dijo, mi paz os dejo. ¿Cuándo? Jesús no dijo, mi paz se la daré cuando nos vamos en el cielo. ¿Dijo eso? Él me dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Y mi paz, mira que usa una comparación, dice, no es como la que el mundo da. Quiere decir que tú vas a disfrutar otra paz. Pero muchos cristianos viven en aflicción eterna en vez de decidir andar en paz de Dios. Filipenses dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará sus corazones. ¿Se acuerdan? ¿A quién le hizo una iglesia? No se lo dice, ya en el cielo ustedes tendrán una paz que sobrepasa. Por nada estéis afanosos. Que yo sepa, en el cielo no vamos a estar afanosos, ¿o sí? No, ¿dónde estamos afanosos? Aquí. Y dice Pablo a los filipenses, por nada estéis afanosos, antes bien presenten todo ante Dios y la paz. ¡Boom! ¿Se dan cuenta? ¿Ah? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo la gente vive? Oye, hermano, Sasso, ven, pregúntame cómo estoy. Dale, ven. Voy para la iglesia, soy cristiano. Pero como yo quiero que sepan que soy cristiano, pero soy un niño, no soy maduro, yo... ¿Cómo está, hermano? Ay, hermano, en la lucha, tú sabes, el enemigo me quiere tumbar, pero yo estoy ahí. Ahí va. Sí, hermano, sí. Con problemas, pero para adelante, porque el diablo lo que me quiere es ver derrotado, pues no lo va a lograr. No, ya te tumbó hace rato. Hermanos, Dios quiere que tú tengas una vida mejor también en el presente. Y esa vida mejor puede que un día te venga una enfermedad, puede que un día te venga una limpieza, puede que un día te caigas en la podrida, como decimos un panameño. Pero esa paz sobrepasa todo entendimiento. O sea, uno tiene que aprender. Cuando uno madura en la fe, cuando uno come alimentos sólidos, uno puede tener paz, como dice la canción, en la tormenta. Hay cristianos que usted ve que hay cristianos que si tú te ríes es malo. Recuerda la iglesia a la que tú has ido desde niño o desde joven, no sé quién. Yo, por ejemplo, yo voy desde los 8 años a la iglesia. Y esto pasa en todas las iglesias, Testigo de Jehová, mormón, católica, evangélica, todo. Adventista, todo. ¿Cierto o falso? Usted va y los hermanos más espirituales que usted recuerda, dígame quiénes eran, los que estaban más bravos. A mí me dijeron, Pablo, tú no puedes ser líder de jóvenes. ¿Por qué? Porque tú siempre andas riéndote. Yo, ¡wow! ¡Wow! Espérate, y el fruto del Espíritu. Y por su fruto lo conoceréis. Y mira para ver si puedo enseñar, si tengo... No, todo es risa, todo es risa. Yo, hermano, discúlpenme por ser tan carnal. Tengo que aprender a andar bravo. Imagínate, yo, o sea, que como si el pastor, pantalón, zapatilla del Primer y suéter, el mismo suéter de todos los videos. Sí, me gusta, es el que uso para todos los videos. Todos los miércoles lo traigo alternando el rojo, uno rojo de raya. Hermano, ese es el suéter que hay que esperar que yo traiga, porque es el que voy a traer. Sí. Esto es una técnica. Cuando ven los videos la gente se confunde, que este fue el que ya vi, el que voy a ver, porque no sé, porque siempre es el mismo suéter, ¿no? Voy a verlo por si acaso, porque si me pongo a ver el pastor, es el mismo suéter. No puedo darme claro. ¿Qué suéter? Ay, ya la mismo de todos los miércoles. Hermano. Pero nos han vendido eso en la iglesia, hermano. Que yo tengo que andar, la hermana, hermano, cuando tú ayunas, le hablas a los hermanos para que sientan el tufo. ¿Sabes? Que, aquí, hermano. Y tú, oh, sí, ya veo, hermano, usted tiene como 6 días, usted se está pudriendo por dentro como algo, porque ya usted está muerto. Adentro se murió. No se ha dado cuenta que se murió adentro ya. Hermano, así anda la gente hoy. Porque creen que eso es espiritualidad. Andan destruidos. Eso es viajar en tercera clase. Y son cristianos a veces de años, hermanos. De siglos. ¿Entendieron esa generación de siglos?
Y usted sigue alabando y respetando a sus hermanos. No digo que los irrespete verbalmente, me refiero como modelo de imitar. Eso no es digno de que se haga, porque el Señor nos quiere ver bien, hermano. El Señor nos quiere ver felices aquí también. Es que el Señor no dijo y que venga, sufran en el mundo para que yo les dé el cielo, porque eso de que tú estén allá feliz acá también, eso no vale. No, hermano, ¿qué es esto? Entonces, viajar en tercera clase es el viaje que llevan los cristianos carnales. ¿Por qué? Porque pierden el gozo por no entender el alimento sólido. Porque pierden el gozo, por ejemplo, cosas como ya mencioné, porque no perdonan. Andan amargados porque no perdonan. Y muchos de esa gente que andan en la iglesia así con corbatones hasta acá, Biblión debajo del brazo y serios sin reírse, están resentidos. Están resentidos. Y por eso andan en tercera clase, hermano. Pero que no me critiquen esa gente que anda, porque yo ando en high class, brother. Yo ando gozándome hoy, yo me divierto, yo voy al mundial, me relajo, yo voy a viajar, voy a pasear, voy a vivir mi vida aquí plena en el Señor. Porque el gozo de la vida no significa pecado. Pecado es llamar a lo que Dios nos dio para gozarnos, pecado. Entonces, entienda esto, hermano. Pero sigo con que hay una cosa más. El cristiano carnal vive una fe mediocre. Vive una fe mediocre. ¿Qué es una fe mediocre? Llena de desiertos espirituales y derrota constante contra el pecado. El cristiano carnal es tumbado una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano carnal realmente vive un legalismo. Y el legalismo te va a frustrar. El legalismo es una fe mediocre, porque el legalismo te va a hacer caer una y otra vez y te va a sentir mal una y otra vez y vas a estar cayendo una y otra vez y vas a tener ese relajo toda tu vida cristiana, cayendo. Te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque tú no has entendido la doctrina como alimento sólido, sino como mandato. Y aquí les doy otro tips. Pastor, ¿cómo yo distingo entre alimento sólido y leche? Cuando lo tomas algo de Dios como mandato, simple mandato, cuando te dicen, no puedo tomarme una cerveza, lechita. Pero cuando tú dices, no, yo no me voy a tomar esta cerveza aquí porque hay hermanos viendo y eso puede ser a tropiezo. Pero no te duele, simplemente tú entiendes que eso provoca una reacción negativa en el hermano, eso es alimento sólido. Pero te das cuenta que la actitud del que hace lo segundo no es la misma de la que hace lo primero. Que hace lo primero tardío por dentro. Y digo, que no se larga, me quiero tomar esa pinta con chole. Siendo falso, hermano. Hermano, yo conozco a la gente, hermano. Yo sé lo que piensan. Y no porque soy psíquico, sino porque escucho y voy atando cabo y siempre la misma dosis, hermano. Son pura calcomanía uno al otro, sí. Pero es una fe mediocre. Y eso está aquí en Corintios. Eso está aquí en Corintios. Corintios dice, Pablo le dice, y eso bueno, usted va a verlo buen rato, como en 3 años. Pero Pablo ya les va a decir. Hay unos que dicen que los sacrificados a los ídolos no te los puedes comer porque eso es sacrificado a los ídolos. Pablo viene en la misma carta y dice, mira, tú y yo sabemos que eso no es nada, que los ídolos no son nada. Cómete tu carne, si eso no es nada, los ídolos no existen, esos son demonios a los que la gente le ofrenda eso. Entonces sale el otro cristiano carnal y dice, entonces yo puedo comer carne donde me da la gana. Y dice Pablo, pero aguántate, porque tú y yo sabemos que eso no es nada, pero si a él le molesta no lo hagas delante de él. Eso es el nivel alimento sólido. El carnal se queda aquí, pero ¿por qué no puedo? Eso es lechita, el mandato. Cuando entiendes la implicación del mandato, llegas al alimento sólido. Tremendo, ¿verdad? Ya llegaremos allá. En el siguiente mundial estaremos hablando de ese pasaje, si Dios me da vida. Pero es que es muy tremendo. Vamos a ir desglosando esto porque esto está rico. Ahora, el cristiano carnal acepta a Jesús como Salvador, por eso es salvo. Porque acepta a Jesús por la fe y recibe la gracia y es salvo. Pero hay un problema, no lo acepta como Señor. No lo entroniza como Dios y Señor. Sí es mi Salvador. Por eso es que ven cristianos que dicen, sí, Dios es mi Salvador. Y tú lo ves cantando, mi Salvador. Pero te dicen, mira, tienes que hacer el otro por el hermano. No, pero el Señor está mandando. Sí, yo sé que el Señor quiere que yo haga eso, pero bueno, ahorita no, Él debe entender que yo estoy ahorita en otro nivel y yo no estoy para eso. ¿Cierto o falso? A veces les ponen excusas a Dios y que no, yo sé que eso es lo que tengo que hacer, pero no, es que no quiero hacerlo. Eso pasa mucho. Eso, si tú te has preguntado, pastor, ¿y eso qué es? Bueno, eso se llama ser cristiano carnal, que
Dios es mi Salvador, pero no es mi Señor. Y hay una diferencia, porque el Salvador es algo que el Señor hace, pero ponerlo como Señor es algo que te toca hacerlo a ti. ¿Entiendes? Él te salva, como dice Tito, no por tus buenas obras. Él te salva. Pero tú corroboras que es tu Salvador a medida que te sometes a Él como Señor. Nadie va a ser salvo, escúchame esto, solo porque el Señor sea su Salvador. Porque va de la mano que el Señor es tu Salvador con que tú lo aceptes como Señor. Por eso Pablo aquí mismo va a decir en el capítulo 12, nadie llama a Jesús Señor, nadie llama a Jesús Señor. O sea, nadie le reconoce como Señor. La palabra griega es Kyrios, que es Señor, mi amo, mi amo. Entonces no es suficiente decir, Él es mi Salvador, sino que tenemos que entronizar a Jesús como Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ese cristiano carnal sigue gobernándose a sí mismo, no se somete a Dios, se gobierna a sí mismo. Y claro, hermano, mira, tú tienes dos opciones. O haces lo que Dios quiere que tú hagas por tu bien, o tú haces lo que tú quieres creyendo que es por tu bien y después te estrellas. ¿Entienden los resultados de ambos casos? Si tú haces lo que Dios quiere que hagas, tú no te vas a estrellar nunca. Nunca te vas a estrellar. ¿Entiendes? Pero tú me podrías hablar de la misma garantía si haces lo que tú quieres. No tenemos nosotros en nuestras oraciones montones de Señor, ¿por qué? Señor, perdóname porque lo hice a mi manera, pero fracasé. Y eso entonces hace que tu viaje sea un viaje tortuoso. ¿Me explico? Tu viaje al cielo es incómodo, pesado y obviamente sin el poder del Espíritu Santo. Ahora entienden lo que dijo Alan, el teólogo este. Viaje en tercera clase, ven todo lo que, hasta dónde se expande esto. La pregunta es, ¿por qué vivir así, hermanos? ¿Por qué vivir así? Pero si crecemos, si maduramos en la fe, esto no va a ser nuestro andar. Y va a ser una vida cristiana mejor. Por eso la gente no quiere ser cristiano cuando te conoce. Porque cuando te conoce dice, yo pasé así, no quiero. Pero eso es una mentira, eso que te han enseñado a ti, que nadie quiere ser cristiano porque tú eres cristiano. No, lo que pasa es que tú has sido un cristiano carnal y nadie, el mundo sabe muy bien que para ser cristiano carnal se queda en el mundo. Por eso nunca va a ser atractivo el cristianismo para ellos. Porque ellos conocen eso que le llamamos nosotros cristiano carnal, porque ellos viven en eso sin tener que ir a una iglesia. Abra su mente, hermano, ¿me está entendiendo? Pero cuando tú eres un cristiano maduro, vea, te digo una cosa, tal vez el mundo no acepte todos al Señor como su Salvador y Señor, pero sí te van a querer imitar. Eso sí te lo voy a decir. O tal vez te odien por lo bueno que eres en lo que haces. Pero al igual, usted sabe que ese odio detrás hay admiración. ¿Entienden eso? Eso es como todos los que odian a Cristiano Ronaldo. Detrás realmente lo admiran realmente. Ya, ahí está. ¡Sí! Ya me tiré. Quedó grabado aquí para la posteridad. Hermano, muchas veces el odio sale de la admiración. Analícelo. Póngase a pensar, hasta allí está bien caminado. Póngase a pensar, si usted odió alguna vez, póngase a pensar si usted odió alguna vez de una persona que nunca le ha hecho nada a usted. No me responda, no levante la mano, por favor, pero piénselo. Y piense si nunca te ha hecho nada, ¿por qué lo odia? Vas a ver que nace de una envidia, y la envidia es porque lo admira, porque quieres eso. Por eso yo te digo, cuando tú eres un cristiano maduro, el mundo va a ver ese impacto en ellos. Va a haber ese impacto en ellos, hermano. Como aquel músico que una vez yo estaba hablando y me dijo, pero ¿cómo tú tocas así como tú eres? Yo le dije, brother, el Señor fue el que me enseñó todo esto que yo sé, gracias al Señor, Él fue el que me iluminó y me dio todo esto. No, me vas a decir eso, que él era ateo, ¿qué te pasa? No, yo no te creo eso. Pues yo sí te estoy diciendo que eso es, que tú estás en mi cuerpo, tú estás en mi mente. No, pero que eso no puede ser. Pues yo te estoy diciendo que puede ser. ¿Cuál es tu dolor? No, porque yo tuve que practicar, y como que tú no, yo tuve que practicar, pero Dios fue el que me reveló. O sea, aún para mover mis dedos fue Dios. Y él dice, no, pero es que tú no puedes. Yo, brother, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dolor?
¿Te afecta que Dios me haya hecho lo que yo soy y que tú estás admirando lo que Dios ha hecho de mí? Cuando más bien arrepiéntete mejor y síguelo también tú. Pero, ¿me entiendes? Y hoy no es cristiano. Él siguió en su locura porque él practicó una religión medio hinduista. Pero ¿sabes algo? Hubo molestia porque vio a un hijo de Dios bien parado, maduro en la fe, creciendo en la fe. Ahora examínate en tu trabajo. Examínate en tu trabajo. ¿Eres maduro o eres carnal? ¿Eres espiritual o eres carnal? No lo responda aquí, hermano, porque no quede en el video para la posteridad. Pero piensen eso. Y con esto se van a sorprender, porque miren a quién voy a citar. ¿Cómo? Y me van a ver los reformados aquí en este video y me van a criticar. Nosotros no andamos creyendo en ad hominem, hermano. Nosotros vamos del lado de la verdad. Y Bullman en este caso dijo algo tremendo, Bullman. Primera vez que voy a citar a Bullman para algo bueno, pero realmente me gustó bien cómo lo expresó Bullman. Qué tremendo, Bullman. Vivir desde la carne, que esto tiene que ver con lo último, con esto, grábate esto, sin el poder del Espíritu. Vivir desde la carne es la actitud autosuficiente del hombre que confía en su propia fuerza y en lo que puede controlar. ¿Somos nosotros, hermanos? ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Somos nosotros? Sí. No, ¿para qué voy a pedir oración? Eso ahí se me quita. No, ¿para qué voy a pedir oración si eso yo no voy a molestar a los hermanos? Voy a poner ejemplo, yo puedo seguir. ¿Me pican? Sigo. Tengo casos de ustedes aquí en mi mente. ¿Puedo? No, bueno, voy a callarme, pues. Por las visitas no me voy a soltar. Y por lo que van a haber leído luego. Escúchalo. Es la actitud autosuficiente del hombre que confía en su propia fuerza y en lo que puede controlar. Por mí lo que continúa diciendo Bullman es confiar en uno mismo. O sea, ser cristiano carnal es confiar en uno mismo como capaz de procurarse la vida espiritual mediante el uso de lo terrenal y mediante la propia fuerza. Y cuando hablamos de lo terrenal, hablo de que por eso hay pleito, porque quieren posiciones a punta de problemas, porque quieren hacerse puestos en la iglesia por discusiones estériles y tonterías, porque quieren hacer uso de las cosas que hace el mundo para evaluar las cosas de la iglesia. ¿Estamos entendiendo lo que dice Bullman? O sea, quieres usar parámetros que usan en el mundo para la iglesia. Quieres poner a dirigir al más popular. Eso en el mundo. En el mundo ya se pone más popular. En la iglesia no. ¿Estamos? Y quieres hacer un montón de cosas bajo los parámetros mundanos, terrenales, porque te olvidas del discernimiento en la palabra de Dios. Y eso es ser cristiano carnal. Ya casi termino, hermano, ya casi termino. ¿Vieron? Tremendo eso que dice Bullman y muy acertado. Ahí pónganlo en su estado para que se revuelquen todos los reformados, traumados y acomplejados y intelectualistas y soberbios. Tengo un par de amigos, de los que no me entienden y saben por qué lo digo. Quisiera que estemos hablando más de Bullman para que siga más tiempo en la pantalla Bullman, pero bueno, vamos a pasar ahora sí a Gordon Fee y con él voy terminando. Gordon Fee dice algo que es un llamado a la iglesia. La gente espiritual debe andar en el espíritu. Si hacen otra cosa, Gordon Fee dice que son mundanos, carnales. Y si son llamados a desistir. O sea, ojo, y me gusta, y usé a Gordon Fee para cerrar, porque después de haber explicado esto, yo no quiero que tú digas, bueno, el pastor dijo que los carnales igual son salvos. No, grábatelo de Fee, porque puede que te quedes en ese cuento y que, bueno, yo soy un cristiano carnal y el pastor dijo que son salvos también, así que al final yo seré salvo. Porque, cuidado, porque te puedo recordar lo de Trenhard y que vaya rumbo a la apostasía, ¿te acuerdas? Así que mejor le caso a Gordon Fee cuando dice, son llamados a desistir. Permanecer mundano, o sea, carnal, no es una opción. O sea, no es una opción, iglesia.
estás llamado a desistir y decir, quiero crecer, quiero alimento sólido, no quiero lechita ya, porque no estoy para lechita. Dele lechita, hermano, pastor, dele lechita que está allá, que es nuevo. A mí deme alimento sólido, yo quiero más. Y el alimento sólido a veces te van a reprender y tú vas a decir, oh, dame agua, dame agua. Oh, está duro ese alimento, hasta que me atraganté, pero vas a crecer. Santo Dios. Aplicaciones, hermanos. Calentar una banca por años no es madurez. Creo que eso ya fue claro en todo el mensaje. Es una tragedia espiritual que ante la primera prueba, escucha esto, te desplomes por alimentarte de leche. Solo con leche. Calentar una banca por años no es madurez. Y esto va también para los cristianos nuevos acerca de los viejos, que a veces cuando tienen que reprenderlo, dicen, yo qué le voy a decir si tiene 20 años en la iglesia, yo estoy 2 años en la iglesia, hermano, no tiene que ver con eso. Repito, si él tiene 20 años tomando leche, está desnutrido. Si tú llevas 2 años, ya tú estás comiendo alimentos sólidos, ve y reprende a tiempo y fuera de tiempo. No temas a los años de iglesia, hermano. No temas, mira, me está haciendo la voz pentecostal ya. No temas a los años de iglesia. ¿Qué tiene? Reprende. Regaña. ¿Me están entendiendo, hermanos? No quiero aquí ningún cobarde que no, pero que yo le pastor, yo qué le voy a decir si yo soy. No. Reprende si tienes la verdad de Dios. Confronta al pecado y acaba con él. El tiempo pasa, escucha iglesia, ¿estás creciendo o solo envejeciendo en la iglesia? Hay muchos cristianos envejeciendo en la iglesia, hermano. Hay gente que envejece, nada más envejecen porque nunca maduraron. Son puros mutantes. Tienen un superpoder de que el cuerpo envejece pero su mente no. Eso es un superpoder. Para mal, ¿no? Así que empieza a ejercitar tu fe sirviendo y discipulando a otros. Disculpen el punto que no puse allí, vamos a ponerlo porque si no, no va a estar tranquilo. Eso. Discipulando a otros. Son 3 aplicaciones. La segunda, entonces, escuchar la predicación y no ponerla en práctica te mantiene en una infantil pasividad espiritual. Escuchar la prédica y no ponerla en práctica te mantiene en un infantilismo espiritual. Entonces el llamado es, deja de rechazar la palabra cuando confronta tu pecado y empieza a obedecerla. Y repito, comparando Hebreos, que no lo expliqué, todo me resistí, pero obedeciendo la palabra desarrolla discernimiento. De tanto que obedece al Señor, ya tú sabes cómo el Señor obra. Y ahí discierne. Ese es el secreto, hermano. Pues si no discierne, cuando a mí me dicen que los pastores que yo no discierno, pues yo le tengo la respuesta que nunca obedeces al Señor. Pero de tanto que tú obedeces, ya tú sabes. Como el niño que dice, no, yo sé que esto no va a ser porque sé que mi mamá me va a pegar. Y ese niño discierne, ya conoce a la mamá. ¿Cierto o falso? Como cuando mi mamá venía, yo lo veía donde se bajaba del bus allá en la casa, y yo salía porque yo no había limpiado la casa y agarraba escoba y trapeador y llegaba, pero me agarraba con las manos nada más, aquí estoy trapeando, me salvé. Me decía, me viste venir allá y agarraste la escoba, ¿verdad? Ya uno discierne, porque si cuando te cae el palo tiene que discernir, hermano. Así mismo la iglesia, obedece y vas a aprender discernimiento obedeciendo. Es el alimento sólido que activa tu crecimiento real. Alimento sólido que activa tu crecimiento. Y la última aplicación, y terminamos. Vivir como carnales es gobernar la vida con fuerzas propias. Vivir como carnales es gobernar la vida, tu vida, con fuerzas propias. Es confiar más en tus emociones que en el Espíritu Santo. Vámonos. Es confiar más en Tus emociones en el Espíritu Santo. alerta. Si gobiernas tu vida con tus propias fuerzas y emociones, te condenas a una fe estéril y carnal. Si gobiernas tu vida con tus propias fuerzas y emociones, te condenas a una fe estéril y carnal. Y ya yo te hablé de las consecuencias. Tercera clase, sufrimiento,
caídas innecesarias, hermano, porque siempre que vamos a sufrir como cristianos, porque hay muchos cristianos buscándose caídas y tropiezos que le hacen daño a propósito. Hermano, el día que estés con el Señor, haz esta pregunta: Señor, muéstrame cuántas caídas las que yo tuve no las debí tener, cuáles fueron necesarias por la fe y cuáles yo no las debí tener y yo me fui de boca, pues. Y te vas a sorprender. Recuérdate esta pregunta, hazle esa pregunta al Señor y tú te vas a sorprender. Te va a salir una pantalla y cuidado, te topas con un 90% de que no debiste caer y un 10% que dice el Señor, estas fueron las necesarias. Estas 90, el 90% de lo que te caíste, no tenías que haberte caído. Y esto yo lo digo porque eso es lo que nos enseña la palabra. Cuando tú obedeces al Señor, es imposible, hermano, que tú obedeciendo al Señor te estés chocando tanto en la vida y llevando tantos estrellones. Eso es imposible, porque entonces su palabra no es verdad. ¿Entiendes? El salmista dijo, lámpara es a mis pies. O sea, brother, si la palabra dice que hace al tonto, lo hace sabio, hermano. ¿Te parece que eso significa que te vas a estrellar toda la vida? Eso no significa. Eso se supone que aquí se aprende sabiduría. Para que todo hombre esté capacitado para toda buena. Para toda. Y todo en español es. Y adivinen el griego todo qué significa. Todo. Toda buena obra. Si tú te preparas para toda buena obra, no dice para toda mala obra. No dice, porque la palabra de Dios te puede hacer sabio para que te tropieces y te levantes cada rato que te antoja el tropezarte. No, eso no lo dice la Biblia. Eso es tuyo. Eso es primera de Cristiano Carnal 2:3. Tú te tropiezas porque te quieres tropezar y Dios te está mirando y dice, no, pero mi hijo, ¿qué pasa contigo? Piensa en eso, hermano, de verdad. Ojalá, miren este sermón después, o esta enseñanza, como lo quieran llamar, mírenlo después, analícenlo. Analízalo, tómate cada frase que yo he dicho y tómate un cafecito y siéntate ahí mirando hacia el bosque si quieres, vete a una cabaña y medítalo y tú vas a ver que lo que yo te estoy diciendo tiene sentido. Porque no te estoy hablando palabra de hombre, estoy hablando de lo que dice la Escritura. ¿Se acuerdan cuando él dijo, pongo delante de ti los dos caminos? Si escoges te va a ir bien. ¿Se acuerdan en Deuteronomio? Dios le dice a Moisés y a los israelitas, si cogete te irá bien. ¿Qué significa que te irá bien, hermano? A ver, por favor, ¿qué significa que te irá bien? Que te irá bien, hermano. Sáquete esa idea de que tienes que sufrir a lo loco para ser cristiano, hermano. Sáquete esa idea, por favor. ¿Está claro? ¿Vas a sufrir? Sí. Pero sí te digo algo, no todo el tiempo, hermano. No todo el tiempo. Así que avancemos en la madurez y dejemos de ser cristianos carnales. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la enseñanza que nos permite recibir en tu palabra. Gracias porque iluminas nuestra mente y nuestro entendimiento y nos haces ver tantas cosas que debemos mejorar, tantas cosas que debemos inclusive cambiar, cosas que debemos dejar atrás, complejos, problemas, resentimientos, martirismo, Señor, que a veces tendemos a hacernos los mártires en moderno víctimas. Y ayúdanos a entender que el hombre maduro, el hombre espiritual y la mujer espiritual va practicando y ejercitando su discernimiento a través de la obediencia, Señor. A través de la obediencia. Y ayúdanos entonces a madurar a medida que vamos obedeciéndote cada día más y sirviéndote, Señor. Obra en nosotros esa paciencia, obra en nosotros esa obediencia también, porque sí, necesitamos que obres en nosotros esa obediencia, porque de naturaleza somos desobedientes. Queremos que obres en nosotros obediencia. Pon en nosotros ese anhelo por obedecerte cada día más. Señor, que tu Espíritu Santo no cese la guerra contra nuestras emociones, contra nuestros sentimientos engañosos o contra nuestra vanidad de nuestra mente. Señor, que nosotros podamos ser sometidos a tu voluntad, a tu palabra, a tu verdad, Señor. Y que podamos ser cristianos maduros que en lugar de ser problemáticos para nuestra propia iglesia, como en el caso de los corintios, que eran problemáticos para su propia iglesia y que impedían el crecimiento, que al contrario nosotros podamos crecer y fortalecer a nuestra iglesia.
que eso es lo que en tu plan hacías designado para nosotros, Señor. Ser cristianos que crezcan, que maduren y que puedan ser sal y luz. Y solo así podemos impactar la sociedad en la que vivimos y poder mostrar tu gloria a las otras personas que te necesitan, Señor. A un mundo caído que tanto te necesita, Señor. Pero que no lo va a ver si nosotros nos comportamos carnalmente. Porque, ¿qué diferencia entonces mostraremos? Si tenemos sus propias actitudes, si tenemos el mismo comportamiento, si tenemos el mismo pensamiento, ¿cómo vamos a alumbrarles si nuestra luz ya no alumbra? Si nuestra sal ya no sala. Ayúdanos, Señor, sobre todo a poder lograr esto, fortalecidos por tu Espíritu Santo y enfocados en el Evangelio de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno,